Saludos, aquí les habla Isabela Young. Yo soy estudiante del 11º trimestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y al día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las redes neuronales biológicas artificiales, así como mencionar algunas características sobre el aprendizaje supervisado y no supervisado, y lo que son las funciones de base y de activación que acompañan todo el proceso de aprendizaje dentro de una red neuronal. Hablaremos entonces de las redes neuronales de tipo biológico. Es una concepción común en la sociedad actual el pensar que el cerebro humano funciona como una computadora. Sin embargo, el cerebro vino primero. Desde los inicios de los mecanismos digitales, el cerebro humano ha servido como base para la creación de innumerables tecnologías y resolución de problemas, ya que en realidad ese es el fin de nuestro cerebro. El epítome de la evolución por la selección natural que ha llevado a seres humanos, mamíferos y otros animales, con sistemas nerviosos rudimentarios o no, a desarrollar intrincados y eficientes sistemas de supervivencia y adaptación basados en la interpretación de señales y su procesamiento para la formación de soluciones, generación de simulaciones, entre otros, y muchos otros beneficios que le han permitido preservarse en el tiempo. Es entonces posible imaginar que el concepto de una inteligencia artificial general, donde se produzca una totalidad de la funcionalidad intelectual del ser consciente y racional como un ser humano, la reproducción de los circuitos de comunicación entre los componentes del cerebro es tan importante como el entendimiento de su estructuración, tanto lógica como física. Es por ello que en los grandes enfoques de la inteligencia artificial, como el Machine Learning, Deep Learning y el lenguaje natural, se implementan estructuras similares a aquellas de los circuitos neuronales cerebrales, mejor conocidos como redes neuronales tipo biológico, siendo su equivalente digital el denominado red artificial. Para entender cómo los mecanismos digitales buscan imitar el funcionamiento cerebral, debemos estudiar primero cómo funciona nuestro cerebro. Una red neuronal biológica está compuesta de un número específico de componentes celulares con un alto potencial de conectividad denominados neuronas. Estas neuronas, ellas están compuestas por un cuerpo celular, donde se encuentran todos los componentes necesarios para la supervivencia de esta célula, como la respiración celular, la producción de energía en forma de ATP dentro de las mitocondrias y la expresión genética para la producción de algo llamado neurotransmisores dentro del núcleo. Una axón y unas dendritas, las cuales son las prolongaciones de la membrana plasmática que evolutivamente han conseguido una herramienta de conductancia de señales a alta velocidad por despolarización de membrana. El axón es el componente responsable de esta transmisión y está recubierto de mielina que acelera la transmisión, además de contar con un cono axonal que lo une al cuerpo y un terminal que lo comunica con otras células. Estas neuronas son los componentes biológicos de las redes neuronales que buscan imitar las redes artificiales, teniendo en cuenta que no existe solo un tipo de neurona, existen muchos, cuya estructura básica ha sido orientada a una función que se busca para ella. De la misma forma, como una red artificial, se le da un modelo matemático y un algoritmo a los diferentes componentes, llamados nodos, que van a buscar realizar una acción en específico. La conexión o comunicación entre estos dos ejes funcionales, axón y dendritas, en las neuronas es denominado sinapsis, proceso mediante el cual una neurona emite una señal por neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que funcionan como señales, que van a estimular los receptores químicos en la membrana por las dendritas de otras células. Al ocurrir esta estimulación, la membrana de la célula receptora se despolariza enviando una señal a través de su axón, llevando la sinapsis en cadena de una neurona a la otra mediante el neurotransmisor, que es el mensaje. Toda señal o compendio de señales que recibe una neurona se convierte en un potencial o sumatoria que responde a una función de manipulación de señal específico, depende de la neurona, generando una señal de salida acorde a dicho proceso. Es según estos procesos mediante los cuales la red neuronal artificial debe basarse para generar un funcionamiento similar a lo que en realidad representa una red biológica. Cuando estamos hablando de una red neuronal de tipo biológico dirigida a una aplicación, como ya se definió, la complejidad de una red neuronal biológica, compuesta de millones de neuronas con gran cantidad de funciones según la naturaleza y disposición, claro, lleva su entendimiento y posible replicación exacta, es casi imposible con los conocimientos que se tienen actualmente sobre ella hasta la fecha.
Son las redes neuronales artificiales una sombra de lo que hasta la actualidad la humanidad entiende por el propio cerebro. Por lo que se han desarrollado proyectos para el cultivo y generación de redes neuronales biológicas in vitro para su estudio y para moldear el comportamiento de sus estructuras y sistemas biológicos y su reacción a diferentes procesos y desafíos en busca de aumentar este entendimiento que tenemos sobre ellas. Aun cuando estos modelos normalmente no asoman posibilidades de explicación de por qué ocurren estos procesos, su análisis permite aplicarse a diferentes situaciones como la determinación de una prognosis o diferentes prognosis para una enfermedad en particular. Ahora bien, se debe entender que para que se puedan utilizar redes neuronales biológicas para fines de aplicación en campo, como en las matemáticas, la física, la química y la ingeniería, es una condición imprescindible aumentar nuestros niveles de conocimiento, sobre todo que se tienen sobre su estructura, sus funciones y tal vez hasta más importante, sus capacidades cuánticas de la transferencia de información, sus conexiones y sus mecanismos de comunicación. De tal forma, los mecanismos de manejo y control y marginación del ruido podemos manejar dicha información y puede ser de gran utilidad, por ejemplo, para aplicarse en telecomunicaciones. Vamos a hablar un poco ahora entonces de lo que son las redes neuronales artificiales y cuando son supervisadas y no supervisadas. Conocemos entonces que al no poder aplicar las redes biológicas de forma práctica dentro de los diferentes campos de la investigación científica y crecimiento tecnológico, se han creado estructuras análogas de naturaleza computarizada en los diferentes campos de la inteligencia artificial para implementar algunas de sus funciones y simular y resolver problemas, conocidas como las redes neuronales artificiales. Cuando en el campo de la computación se habla de una red neuronal, se entiende que se está hablando pues, de una red neuronal artificial. Así como en el cerebro animal, la base del funcionamiento de una red neuronal artificial es la neurona, es decir, una neurona artificial. Esta está moldeada vagamente según las funciones biológicas que se conocen de una neurona biológica. Como ya se explicó, cada neurona posee varios estímulos o entradas que provienen de las dendritas y producen una sola respuesta o salida que es transportada a través del axón de la neurona. De igual forma, se busca implementar este proceso de múltiples entradas para una sola salida en las neuronas artificiales, donde la salida de información es igual al producto de la función de acumulación y el procesamiento de todas las señales de entrada. Las neuronas artificiales son dispuestas según el objetivo de la red neuronal y generalmente está dividido en capas. En disciplinas como el Deep Learning es muy común que haya muchas capas disponibles. El resultado del procesamiento de la información en la red neuronal artificial dependerá del número de capas que se encuentran entre la capa de neuronas de entrada y la capa de neuronas de salida, las cuales pueden ser 0, una o muchas capas, las cuales están ocultas entre ellas. Entendido que cuando se habla de aprendizaje estamos hablando de learning, en Machine Learning y Deep Learning, y se refiere a los métodos que permiten aprovechar los datos de información para mejorar el desempeño de un sistema computarizado en cualquier actividad. La capacidad de un sistema computacional de generar conocimiento o aprender información nueva, eso es aprendizaje. Es esta definición que nace en los conceptos de aprendizaje supervisado y no supervisado en la disciplina de Machine Learning y, por consiguiente, en las redes neuronales. Se entiende entonces por aprendizaje supervisado cuando existen dentro de los esquemas de datos de aprendizaje pares de datos de entrada y de salida que son deseados para el objetivo planteado, contemplando dentro del entrenamiento procesos como la regresión y la clasificación de datos. Los resultados deseados pueden ser provistos al sistema como entrada al modelo del proceso de aprendizaje. Estos métodos suelen ser rápidos y eficientes siempre y cuando se haga un entrenamiento adecuado y existan pruebas de funcionamiento y validación. En general, estos sistemas deben garantizar, es decir, dar un resultado correcto, aun cuando los datos sean nuevos, no considerados durante el entrenamiento del sistema. Es decir, aun cuando entren datos nuevos que no fueron considerados durante el proceso de entrenamiento, el sistema debe poder trabajar con ellos, porque ya se le dio una base, un dato, un fin desde un principio. Por su lado, el propósito de un sistema no supervisado es el de reconocer algún tipo de patrón en base a un grueso de información que se le proporciona sin tener información de valores deseados.
Para ello se suelen utilizar métodos como el entrenamiento de reconocimiento por patrones, reducción dimensional de datos y agrupamiento de datos. En este caso, los datos deseados no son provistos al sistema, sino que se busca agrupar datos en categorías o en clases en sus diferentes valores o propiedades estadísticas. Cada grupo es etiquetado según estas propiedades, aun cuando un grupo consta de un número más pequeño de objetos que cualquier otra clase deseada. Funciones de base y activación dentro de una red neuronal artificial. Dentro de estos procesos de aprendizaje que ya hablamos y funcionamiento de las redes neuronales artificiales, la comunicación de la señal, como ya se explicó, es susceptible a modelos matemáticos definidos para cada nodo neurona de la red, así como su salida. Es aquí donde intervienen las funciones de base y la función de activación. Estas funciones son modelos matemáticos mediante los cuales se va a transmitir y procesar la información a través de la red. En la disposición básica de cualquier red se pueden definir nodos o neuronas artificiales como unidades independientes de procesamiento. Individualmente, cada nodo va a proporcionar un valor de salida, el cual se propaga a través de las conexiones de la red en una sola dirección definida, terminando en otros nodos según el diseño. En la conexión entre los nodos de salida y de entrada existe el conocido como peso sináptico, el cual se describe como el efecto que un nodo tiene sobre la información que proviene del otro nodo, muy parecido a la sinapsis que ya se mencionó en los tipos biológicos. Las entradas a un nodo en particular son sumadas al valor umbral, aplicándose la función de base, obteniéndose finalmente el valor de la red. A este valor se le aplica la función de activación, obteniéndose el valor final de salida de la red. El valor umbral de una neurona artificial es considerado como ese peso sináptico asociado a una neurona ficticia cuya salida es igual a 1. Las funciones de base típicas suelen ser funciones lineales de tipo hiperplano, donde el valor de la red es una combinación lineal de todas las entradas, y la función radial de tipo hiperesférico, que se representa como una función de segundo orden lineal usando un determinado patrón de referencia para medir la distancia que representará el valor de red. En cuanto a las funciones de activación, se puede tener una función sigmoidal o una gaussiana, las cuales son funciones no lineales utilizadas para transformar el valor de red obtenido de la función de base. Es pues de esta forma como generalmente son entendidas y estructuradas las redes neuronales artificiales, en miras de la creación de sistemas inteligentes capaces de generar los procesos de aprendizaje que en el futuro puedan asemejarse al que se da en nosotros, en nuestro cerebro humano, en el cerebro animal en general. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este video. Se despide Isabela Young.